Hola, soy Mónica Subchuk y quiero hablarles de técnica pianística a través de diferentes videos que ilustraré con ejemplos de música argentina, para a la vez dar a conocer y difundir repertorio de compositores de mi país. Partiendo de un nivel inicial y avanzando gradualmente en complejidad, escucharemos y analizaremos distintas partituras. Explicaré sus problemáticas y daré soluciones con ejemplos prácticos sobre el teclado en un trabajo corporal y sonoro. Abordar toda la bibliografía pianística resultaría evidentemente imposible, pero los fragmentos que he seleccionado abarcan una gran cantidad de desafíos y destrezas. Si los identificamos con claridad, podremos luego resolver problemáticas similares en cualquier partitura. Espero que este trabajo les resulte útil. Gracias por estar allí y acompañarme en este espacio. Bienvenidos. En este video trabajaremos problemáticas que considero para un nivel medio de dificultad. Hablaremos sobre una obra de Carlos Guastavino. Nació en Santa Fe en 1912 y murió en la misma ciudad en el año 2000. Fue un pianista destacado que realizó conciertos en Argentina, así como en Latinoamérica, ciudades europeas, la Unión Soviética y China. También fue maestro y como compositor, un exponente del nacionalismo musical argentino que logró reconocimiento internacional. Guastavino es mi compositor argentino preferido. Su repertorio es de una belleza sublime, con líneas melódicas y armonías que llegan al alma. A continuación, trabajaremos sobre Ismael. Es una obra dentro de Mis amigos, un ciclo de 10 piezas cortas escritas por Guastavino en 1966. A partir de su propuesta y los desafíos que ofrece, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el cuidado de la melodía en su discurso musical, el desglose de voces, la interpretación de fragmentos polifónicos y consideraciones en cuanto al tempo rubato en la interpretación. Ismael es una obra sumamente expresiva, nostálgica, tierna. Nos remonta a ese pasado de infancia que siempre añoramos. Les propongo escucharla.
Vamos ahora a la partitura. Tenemos un ejemplo polifónico con varias voces superpuestas. La línea melódica principal está siempre en la voz superior. Notemos la leyenda con ternura un poco angustiosa que nos indica el compositor. La izquierda acompaña, por lo que deberá escucharse siempre en un plano más suave. Si analizamos la primera sección, tiene 10 compases, abarca desde el inicio hasta el calderón que vemos en el tercer pentagrama. A su vez, esa gran frase se divide en dos partes de 5 compases cada una. Al inicio indica mezzo forte, pero ya el segundo compás en mi lectura de la obra debe ir decreciendo para luego comenzar el tercer compás mucho más suave, crecer como está indicado y decrecer para finalmente trabajar el toque pianísimo del quinto compás. Allí cierra una parte de lo que es esta primera sección. Luego comienza la segunda parte, a partir del sexto compás, en la que repite la propuesta sonora, aunque con otras armonías que agregan distinto color musical. El toque completo para esta obra es de brazo. Contendremos su peso si queremos sonoridades más dulces y delicadas, o lo entregaremos haciendo una presión extra sobre las teclas en caso de querer crecer sonoramente. Pero antes de matizar, recomiendo siempre hacer una lectura correcta, de manera de tener todos los elementos de la partitura tal como aparecen escritos. Un error de muchos es dejar pasar errores que con el tiempo se afianzan y son difíciles de corregir. Incluso, según el nivel de cada pianista, aconsejo una lectura en manos separadas para ver en detalle los elementos de la partitura. Sobre todo lo que tiene que ver con las digitaciones, porque esta obra nos presenta una melodía en la voz superior que debe realzarse con un legato profundo. Los dedos y el pasaje de dedos para lograrlo son fundamentales. Seguidamente, luego del calderón, Guastavino presenta una segunda sección, con melodía y acompañamiento que por su rítmica ofrecen mayor movimiento. Sin embargo, el compositor coloca sereno. Podemos verlo en el anteúltimo compás de esta imagen. En la mano derecha sigue con la propuesta de acordes donde deben siempre realzarse las voces superiores, mientras que la izquierda acompaña con corcheas en su diseño rítmico. En esta nueva imagen vemos cómo sigue la obra y en los lugares donde la derecha se detiene, la izquierda deberá salir a la luz y realzarse con mayor relieve sonoro. Miremos particularmente el segundo compás de cada pentagrama. Esta obra me sirve de ejemplo para hablar sobre 4 cuestiones muy importantes. La primera tiene que ver con el cuidado de la melodía en su discurso musical. La segunda tiene que ver con todo lo que es el desglose y la separación de voces. La tercera, consideraciones a tener en cuenta para la interpretación de fragmentos polifónicos. Y por último, todo lo que tiene que ver con el tempo en la interpretación y especialmente el rubato. Paso a detallar cada una de estas cuestiones que he enumerado. Un error muy usual es hacer acentos donde no corresponde. Esto corta el discurso musical y lo interrumpe. Debemos escucharnos con profundidad y trabajar para que la graduación sonora se encuentre de acuerdo con el fluir de la melodía. Por un lado, debemos respetar los matices, el fraseo, las articulaciones de la partitura, pero por otro debemos tener mucho cuidado en no hacer acentos que corten el discurso musical. Es como cuando hablamos y queremos expresar una idea. Acentuamos las palabras con sus acentuaciones correspondientes. Nos tomamos las pausas que sean necesarias. Enfatizamos
o suavizamos algunas palabras de acuerdo a lo que queremos decir. Así como apuramos el discurso musical o lo detenemos según el sentido de lo que también queremos decir a otros. De lo contrario, aquello que nosotros intentamos comunicar no se entiende o se malinterpreta. En música es exactamente lo mismo. Al respecto, algo muy importante es el hecho de cantar. Cantar es fundamental porque nos hace sentir con mayor profundidad aquello que debemos tocar para luego llevarlo al teclado. Es muy importante que hablemos con nuestros alumnos sobre esta premisa, recomendarles la importancia que es cantar en la medida que tocan sus instrumentos. Cantar nos lleva a matizar naturalmente, nos lleva a sentir con profundidad la melodía que nos propone la partitura para luego llevarla al teclado en una conexión íntima, profunda con el instrumento que se irá afianzando con el tiempo. Es importante hablar con nuestros alumnos y que el hecho de cantar lo tomen como un hábito natural. En el caso de esta pieza de Guastavino, como imagen sonora a lograr, el compositor está evocando en sus propias palabras, con ternura un poco angustiosa, a su amigo de infancia Ismael. Eso nos va a dar un marco de mucha expresividad, de mucha nostalgia. Es el marco sonoro ideal para llevar luego al toque instrumental. En este caso, he dado una intensidad de acuerdo al fluir de la línea melódica. Siempre debemos ajustar la intensidad en el toque de acuerdo a la propuesta de la partitura. Voy a dar ahora un ejemplo donde voy a hacer acentos, no voy a hacer un fluir natural en cuanto al matiz. Escuchemos la diferencia. ¿Qué pasó? Hubo sonidos que no sonaron, hubo sonidos que acentué adrede para que el fluir de la música, el fluir del discurso musical no sea natural. ¿Escucharon la diferencia? Parece obvio lo que estoy diciendo, sin embargo, son permanentes las correcciones que hago a mis alumnos con respecto a este punto que no se tiene en cuenta o si se piensa, no se le da la importancia que merece. Estamos viendo ahora una imagen del primer pentagrama y me viene muy bien para resaltar lo que yo ya he nombrado como desglose de voces. ¿Por qué? Porque debe escucharse el relieve de la línea superior en primer plano, pero esa línea no aparece sola en la partitura, sino que aparece formando parte de acordes, como podemos ver en este primer pentagrama. Por lo tanto, la propuesta de Guastavino nos lleva a un trabajo de disociación táctil, desglose o separación de voces, a través del cual vamos a adiestrar a nuestros dedos para que aquellos que deben realzar un determinado sonido entren al teclado con mayor fuerza y los que no tienen que resaltar ninguna sonoridad, vamos a practicarlos con un matiz mucho más delicado y suave. Para trabajar el desglose de voces, recomiendo diferentes formas de estudio. Desglose de voces, primera forma de estudio. Tocar cada acorde, pero mientras realzamos la voz que necesitemos dándole mayor peso, picamos los sonidos restantes para quitarles sonoridad. En un trabajo inicial, aconsejo hacer sonar la voz a destacar bien fuerte, con volumen exagerado. Ejemplo, en el instrumento.
Por supuesto, hice todo muy fuerte para la voz superior que debemos realzar, piqué las otras notas y de a poco iremos acomodando el matiz. Inicialmente es importante exagerar el forte porque eso me va a dar la fuerza necesaria que necesito para sacar esas teclas, sacar esos sonidos en realce, en relieve. Vamos ahora a la segunda recomendación. Desglose de voces, segunda forma de estudio. Separar las voces y tocar. Las voces secundarias siempre suaves. En cuanto a la línea principal, tocarla primero forte y en una segunda etapa muy expresiva y matizada. Llevado al piano, algo muy importante es que aunque toquemos las voces y los elementos separadamente, debemos utilizar las mismas digitaciones que hacemos cuando tocamos todos los elementos juntos. Un error muy común es poner cualquier digitación. No olvidemos que Guastavino nos pide un legato profundo, expresivo que iremos adquiriendo con el tiempo. Muchos intentan ligar solo con pedal. Es una práctica errónea. Un legato de excelencia se hace de dedo en una adherencia profunda al teclado y con pasajes de dedos. El pedal va a ser un complemento. Voy a hacer ahora un ejemplo en el teclado. Recién hice la línea superior, la que tiene que ir cantada, forte, con todos los dedos correctos y los pasajes de dedos correspondientes. Ahora la voy a volver a hacer, pero con los matices que son necesarios. Bien, ¿notaron la diferencia entre la primera vez que fue todo muy robusto y fuerte y esta segunda más matizada, tal como deberá ser en un toque final? Finalmente, las voces restantes con sus dedos correspondientes muy suaves, para lo cual el toque deberá ser muy cercano a las teclas. ¿Lo escuchamos? Todo lo que estuvimos trabajando se encuentra íntimamente relacionado con estrategias para estudiar fragmentos polifónicos. Cada vez que trabajamos polifónicamente, debemos analizar la propuesta de la partitura y estudiar separando los elementos, tanto en nuestro razonamiento como en el trabajo táctil, en nuestra audición y búsqueda sonora. Un problema muy frecuente es que muchos estudiantes tocan el piano de manera homogénea, como si el piano solamente pudiera brindarnos un timbre único. Están muy equivocados porque en las propuestas de la partitura tenemos una gran variedad donde podemos, por ejemplo, no tener solo una, sino varias melodías paralelas, sucesivas, en pregunta y respuesta, en un juego sonoro de distintos colores y timbres. En este sentido, es muy útil, por ejemplo, pensar en distintos instrumentos, imaginar sus cualidades sonoras y en una gran riqueza de voces, trabajar sobre el teclado para que cada voz tenga una presencia particular. En relación a este concepto, si volvemos a la partitura, analicemos este pequeño nuevo fragmento. Volvemos a encontrar el tema en la voz superior, que como ya dijimos, debe ser realzado, matizado y en legato. Las corcheas que acompañan nos proponen una voz paralela que debe tener otro timbre sonoro. Pero en algunos lugares
observemos que la línea superior se detiene. Miremos particularmente el segundo compás de cada pentagrama. Cada vez que la derecha se detiene en acordes que vemos en blanca o blanca con puntillo, la izquierda queda solita, sale a la luz y va a tener una presencia sonora en primer plano. Incluso en el caso puntual del segundo compás del pentagrama final, Guastavino nos pide un relieve especial para las corcheas del acompañamiento. Miremos con atención y apreciemos que las escribe con una articulación muy particular, que nos lleva a realzarlas con una presencia tímbrica diferente. La propuesta del fragmento de Guastavino es muy sencilla, pero nos lleva a pensarlo en diferentes instrumentos, por ejemplo, en trío de cuerdas, o pensemos las dos voces en mano derecha como dos vientos, por ejemplo, flauta y clarinete, y el bajo en violonchelo. ¿Podemos imaginarlo sonoramente y trabajarlo sobre el teclado? Voy a hacer ahora un ejemplo, particularmente tocando solamente los dos compases de cada pentagrama, haciendo presente esa mano izquierda, ese bajo al que hice referencia. ¿Lo escuchamos? Para finalizar, quiero hablarles de un último aspecto, la particularidad del tempo en la interpretación. Si este fragmento de Guastavino fuese una danza, el pulso debería ser preciso, exacto, porque el ritmo en ese caso sería fundamental. Pensemos, por ejemplo, en una danza en 3/4 con un leve apoyo en el primer tiempo de cada compás y pulso constante. ¿Lo llevo a la interpretación? Escuchen. 1, 2, 3. Como apreciamos, salvo al final donde hice un poquito de ritenuto, estuvo todo in tempo con pulso exacto, metronómico, para una danza, para bailar. Pero no es la propuesta que nos hace Guastavino. Ya escuchamos la obra y vimos que la imagen sonora de Guastavino es muy sentimental, con nostalgia, con ternura un poco angustiosa, tal como nos invita a pensar el compositor. Por lo tanto, el pulso no puede ser metronómico. Surge aquí el rubato o el toque con tiempo a gusto del intérprete, donde podemos por allí acelerar un poco el discurso musical, por otro lado, quedarnos según nuestra propia visión de la obra, y allí va a estar lo más importante, porque va a ser nuestra visión y nuestra interpretación propia. En ese punto va a estar lo artístico, en brindar nuestra idea y nuestro toque particular sobre esta partitura de Guastavino. Ya hemos analizado la pieza y hemos expuesto sus problemáticas. Este planteamiento polifónico de voces paralelas o en diálogo lo encontramos en infinidad de partituras de otros compositores argentinos y extranjeros. Voy a tocar ahora un ejemplo de un compositor europeo. A ver si lo reconocen. Presten atención a la propuesta polifónica maravillosa entre 4 voces, soprano, contralto, tenor y bajo, en diálogo. Presten atención también al rubato en mi visión de esta hermosa
obra. Con esto me despido, les agradezco por estar allí y los invito a acompañarme en mi próximo trabajo, dejándolos y despidiéndome con la música. Hasta pronto.